Buenos días a todos los estudiantes y grupo docente. Hoy nuevamente bajo esta modalidad virtual vamos a estar presentando el tema de terminaciones como última unidad referida a la envolvente de nuestros edificios. La clase anterior estuvimos trabajando sobre fundaciones y precisamente este tema, la idea es que ustedes puedan llevarse las herramientas necesarias para poder abordar cada una de las unidades temáticas referidas a nuestra envolvente, como lo fueron el tema de fundaciones, techos, carpinterías e inicialmente muros. Quien les habla en esta oportunidad, la docente Mónica Jabasian, que va a estar presentándoles este tema sobre terminaciones. Pero antes de comenzar quería hacer una especial mención al grupo de docentes que han colaborado en este tema, no solo en referencia a los contenidos, sino también a lo ilustrativo, incluso con ejemplos de obras propias de los docentes aquí presentes de nuestro nivel. Iniciamos a hablar del tema terminaciones, definiendo su concepto como la acción y el resultado de terminar, también extremo, conclusión o parte final de una obra, extremo de una cosa. La terminación en este marco es el tramo final de algo o la última parte de un proceso. Bajo este concepto se describe la acción de avanzar o bien de ir hacia adelante, el conjunto de las etapas sucesivas propuestas en un fenómeno del diseño constructivo necesario para concretar la materialidad de nuestros edificios. Cuando iniciamos nuestros proyectos, e incluso cuando damos comienzo a la materialización de nuestras obras, nos preguntamos cuándo o en qué momento debemos pensar en este tema de las terminaciones. Si bien por lo general se materializan en el tramo final de la obra, su diseño debe realizarse mucho antes, precisamente para poder garantizar la integridad del diseño constructivo y del diseño tecnológico. Ustedes hoy, ya en esta etapa, están trabajando sobre un proyecto de TPU, un trabajo práctico único que están realizando en la mayoría de los casos de a dos personas como parte del proceso de aprendizaje del diseño constructivo y del diseño tecnológico. Inicialmente ustedes hicieron las primeras aproximaciones al proyecto a través de las cuestiones que hacen a la normativa local, no solo desde el nivel proyecto, sino en relación también a su entorno. Han tenido que dar respuesta a las distintas solicitaciones del medio. Esto es en referencia a las solicitaciones que ya venimos mencionando en las conferencias anteriores, mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, hidrófugas y acústicas, donde terminaciones deberá dar respuesta también a todas y a cada una de estas solicitaciones. También desde la materialidad, desde pensar en el diseño constructivo de aquellos detalles que nosotros deseemos de nuestros proyectos, no solamente lo que imaginemos, sino lo que podamos interactuar con nuestro comitente. Y en la segunda parte del año estaremos viendo cómo todo esta envolvente, cómo todo este proyecto constructivo en su conjunto deberá responder a la cuestión de habitabilidad. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de nuestra vivienda para que sea habitable, es decir, dotarlo de las distintas instalaciones que vamos a tener que pensar en relación a nuestro envolvente, y a partir de aquí aparece nuestro segundo concepto, que es el de diseño tecnológico, pensando en no solo cómo es, sino cómo va a ser nuestro edificio. Entonces estaremos diciendo que las terminaciones de los edificios son las partes constituyentes del envolvente que pueden ser percibidas por nuestros sentidos. Estas partes pueden ser superficiales, lineales o puntuales,
y se encuentran tanto en el interior como en el exterior del edificio. Tenemos que pensar que la obra de arquitectura es un conjunto, es un todo, donde la idea es representada a través de nuestros proyectos y la materialidad como modos de construir y los recursos que vamos a obtener para poder materializarlos. La comunicación deberá ser las órdenes de ejecución que nosotros vamos a tener que pensar para poder precisamente dar la idea de cómo queremos que nuestro proyecto finalmente quede concluido. En este sentido, entonces decimos que las terminaciones es una resolución proyectual que debe estar en estudio antes de comenzar la obra, para que precisamente nuestros proyectos sean el resultado de lo que imaginamos y de lo que pensamos en la etapa proyectual. Entonces pensamos al edificio como un sistema de funciones que se concreta a través de los materiales y su tecnología. Definimos función precisamente a la interacción entre dos partes, donde las solicitaciones del medio deberán dar respuesta a todos y a cada uno de los materiales o partes del edificio. Una vez más, hablamos de las funciones y en el caso particular de terminaciones, para poder lograr el confort de nuestros proyectos, debemos pensar en todas y en cada una de estas funciones que ya hemos venido estudiando y analizando y verificando en los otros elementos que conformaban nuestra envolvente, donde la función mecánica, térmica, hidrotérmica, hidrófuga y acústica deberán estar presentes en todos y en cada uno de los elementos que van a conformar nuestra terminación. Pero en particular aparecen otras dos funciones que, si bien intrínsecamente están presentes en nuestro envolvente, la función estética y la función económica empiezan a cobrar relevancia, dado que son un aspecto muy importante de nuestros proyectos y que tienen que ver con el resultado final, que va a estar condicionado también por estas dos últimas funciones. Acá vamos a estar viendo un ejemplo con terminaciones superficiales, donde el revestimiento conforma la última capa del envolvente y donde en esta obra de arquitectura en particular aparecen la representación de dos volúmenes salientes con una intención de ser protagonistas, con un material en un revestimiento más pesado que le da esa particularidad, y en contraste con revoques alisados con textura más plana y con acabados neutros que le permiten realzar ese contraste. En este caso también podemos observar que las terminaciones son superficiales, donde el revestimiento es constituyente del edificio, y en estos casos podemos ver que estas partes pueden ser tanto superficiales, lineales o puntuales, y que se encuentran tanto en el interior como en el exterior del edificio. Acá también otro ejemplo de terminaciones superficiales, donde el revestimiento vuelve a ser constituyente y toda esa envolvente es lo que lo relaciona el interior con el exterior, y es una única capa que conforma la totalidad del edificio. Acá también vemos terminaciones superficiales, pero con una condición de soporte mecánico y a la vez como superficie de terminación. Es decir, la función mecánica está sumamente presente y conforma la terminación de este proyecto de arquitectura. Este otro ejemplo de terminaciones superficiales, donde la cubierta pasa a ser protagonista y prácticamente conforma la totalidad de la envolvente, y su soporte mecánico se encuentra insinuado a través de una estructura metálica
que va reforzando los distintos apoyos, al igual que el revestimiento de madera en las partes donde existen los aventanamientos. Otro ejemplo de terminaciones superficiales, donde en este caso el muro con aristas muy claras, muy definidas, pasa a ser soporte y superficie de terminación. Y los vanos de carpinterías son los que interfieren en esta envolvente y es lo que permite relacionar el interior con el exterior. Otro ejemplo de terminaciones superficiales, esta imagen la he tomado de cuando estuvimos viendo muros, también actúa de soporte y superficie de terminación y se repite nuevamente la carpintería como único elemento de relación con el exterior. Más ejemplos de terminaciones superficiales, en este caso una situación más urbana, la conformación de dos muros prácticamente a nivel de basamento que confinan el espacio de un corredor que permite claramente visualizar como primera superficie, la superficie de piedra, y donde la terminación precisamente está conformada por estos muros. Este otro ejemplo, el caso de una vivienda urbana combinada con dos tipos de muros, uno en mampostería de ladrillo visto con junta bolseada y dibujos geométricos con un efecto de sustracción de algunos de estos ladrillos en combinación con paños lisos, revocados y bolseados de manera neutral y cerramientos de carpinterías en materiales metálicos y carpintería de acceso en puerta de madera. Este último ejemplo también de terminaciones superficiales que actúa de soporte y superficie de terminación, particularmente en mampostería de piedra irregular con una secuencia en una especie de junta de buñas que va haciendo de manera rítmica, combinadas con carpinterías de madera y sistemas de oscurecimiento en postigos ciegos metálicos pintados en colores contrastantes, y abajo es acompañado con carpinterías secundarias en perfilería de aluminio prepintado. Y en este punto nos vamos a detener un poco para poder pensar y reflexionar sobre cuáles van a ser las curiosidades de nuestro comitente. En este caso, probablemente la elección de estos materiales vaya a estar definido por este comitente, que va a pensar en una idea de materialidad, de gustos, de situaciones, de sensaciones, y donde la función estética y la función económica van a ser determinantes en la elección. Entonces es donde allí nosotros deberemos dar respuesta desde el punto de vista constructivo y tecnológico a aquellas otras funciones de las que hablamos siempre para tratar de lograr la mayor eficiencia de nuestro proyecto y de nuestra vivienda. Y en función a la elección de esos materiales por parte de nuestro comitente que van a formar parte de las terminaciones de nuestros proyectos, en este caso vamos a ver que no solo son terminaciones superficiales de revestimiento, sino que también son constituyentes del espacio. Es decir, conformarán no solo espacios exteriores e interiores, sino también situaciones de funcionamiento específico como terrazas, solados, trotadoras de acceso, semicubiertos. Es decir, estos materiales van a tener que dar respuesta a las distintas solicitaciones y a las distintas funciones que va a albergar ese espacio que nosotros estemos proyectando. Otro ejemplo de terminaciones superficiales
En este caso, una vivienda hecha con estructura totalmente de hormigón, que actúa también como superficie de revestimiento y es constituyente de los espacios, conformado por planos horizontales y planos de solapes verticales, en combinación con vidrios totalmente transparentes, vinculados a través de una mínima perfilería metálica y solados de terminación en revestimientos de madera. Acá seguimos viendo más ejemplos de terminaciones superficiales que actúan como revestimiento y son constituyentes de los espacios. En este caso, con la combinación de 3 materiales bien diferenciados: hormigón visto, revestimiento que desea expresar una terminación más bien de características metálicas, más frías, y un tercer material más neutro, que es un revoque tradicional pintado, que permite de alguna manera articular y combinar esta diversidad de materiales. Y este es el caso de una terminación de muro superficial preperforado, que actúa como revestimiento de esta obra de arquitectura y es constituyente de ese muro, donde seguramente el ingreso de la luz es parte del diseño de este lugar, pero que tiene la particularidad que esta especie de envolvente preperforada es la que toma protagonismo y es constituyente de esa terminación superficial. Otro ejemplo de terminaciones superficiales diferentes a los casos anteriores, pero coincidente en revestimiento y constituyente del espacio, donde la función mecánica pasa a ser protagonista en el diseño constructivo, exponiendo los detalles constructivos, las terminaciones, los acabados, en la conformación estructural de la cubierta, con aventanamientos en la situación del cumbrero y un modesto muro en mampostería de ladrillo tradicional con características muy simples, muy efímeras, hasta con cierta condición de precariedad, pero que seguramente es la intención en la conformación de este espacio. Y una terminación de solado en tablado de madera, también con acabados rústicos en relación a la conformación de este espacio. Este es el caso de un espacio interior que está conformado por diferentes materiales, por una cubierta tradicional de madera y mampostería con terminación de revoque alisado, pero que la situación de su terminación final, de su pintura, de su acabado, termina siendo totalmente homogénea, lo que permite visualizarlo como un espacio bastante integrado pese a las diferencias de materiales. Acá tenemos otra ocasión de espacio interior, una especie de jardín de invierno, donde la superficie interior es revestimiento y constituyente con estructura de madera pintada, una especie, digamos, de estructura de soporte totalmente a la vista. También la función mecánica aquí protagonista y una clara relación entre el interior y el exterior, donde este espacio precisamente es conformado por esta cubierta que forma parte no solo de la situación de cubierta superior, sino que es la continuidad en sus muros, es decir, toda su envolvente está conformada por la misma situación, tanto en su estructura como en su cubierta cristalada. Acá estamos viendo terminaciones superficiales donde el revestimiento
forma la última capa de la envolvente, es decir, tanto la cubierta como los muros y el piso, el solado, tanto interior como exterior, están materializados de la misma manera en material de madera. Y su cerramiento vertical, que termina de conformar el muro, es totalmente acristalado. Y hay una vinculación con la estructura de madera a través de una estructura de soporte metálico y permite una clara relación entre el espacio interior y el espacio exterior. Al igual que la imagen anterior, acá también podemos ver superficies de revestimiento que conforman la última capa de la envolvente, diferenciándose que esto es un espacio de núcleo sanitario, un núcleo húmedo, particularmente un baño, que intenta tener una terminación similar, también con materiales de madera, pero con algunos detalles de revestimientos apropiados para los sectores que conservan mayor humedad. Otro ejemplo de núcleos sanitarios combinado a través de dos materiales, revestimientos de porcelanato y solados de madera, y también una relación entre el interior y el exterior. Otro ejemplo de núcleo sanitario, también revestido con porcelanato como última capa de la envolvente. A diferencia de los ejemplos anteriores, en este caso iluminación de tipo artificial y efectos especiales para lograr, digamos, la iluminación del lugar. Más ejemplos de núcleos sanitarios, también como revestimientos, acá en diversas combinaciones, donde la iluminación también es particularmente artificial, y lo que trata de destacar es precisamente la combinación de los distintos tonos que obtenemos de este revestimiento utilizado. Bueno, acá en estos dos ejemplos de núcleos sanitarios, las terminaciones superficiales son constituyentes, es decir, hacen de soporte y de superficie de terminación. Y este otro caso, también un núcleo sanitario muy particular, donde el muro es constituyente, soporte y superficie de terminación, en combinación con muros revestidos con revoque tradicional pintados, al igual que los cielorrasos, pero hay una clara manifestación del muro de cerramiento como soporte y superficie de terminación tanto interior como exterior. Si bien acá también vemos más ejemplos de terminaciones superficiales, acá la elección del material han sido placas de travertino de dimensiones muy generosas, piezas muy grandes, tanto en la conformación de los revestimientos verticales como en su solado y en la conformación de los espacios de ducha, en combinación con un cielorraso neutro de yeso con un acabado alisado y en pintura tradicional. Bueno, seguidamente le vamos a estar mostrando entonces algunos detalles de terminaciones en los encuentros, en particular en la relación entre los distintos materiales, para que puedan tener un acercamiento en la resolución de sus proyectos, y también algunos detalles con algunas aproximaciones de resolución muy particular. Bueno, aquí vemos un espacio interior donde las terminaciones en los encuentros han sido diseñadas de una manera muy cuidada,
muy prolija en los encuentros entre los distintos materiales de características rústicas, como lo es la piedra, en relación a una superficie con una textura muy refinada, que aparenta ser una especie de terminación empapelada, encuentros entre el solado y los paños verticales, y todo tiene como una armonía y una resolución sumamente delicada, pensada y muy criteriosa en los detalles y en los encuentros. Acá estamos viendo el ejemplo de una cocina en relación a espacios totalmente rústicos, donde la conformación de la cubierta es una estructura de madera totalmente a la vista, con toda su estructura expuesta, y cuyos encuentros con la mampostería vertical también están exhibidos en su función. También cuenta con un piso de madera, también rústico, en combinación con un solado de características cementicias, donde los detalles y las aproximaciones pasan a ser un elemento de diseño. Bueno, y este es un ejemplo muy particular de terminación, donde los encuentros entre el envolvente de esa construcción está intrínsecamente relacionado con la naturaleza. Bueno, no sabemos muy bien qué espacio es, pero lo curioso de este ejemplo es ver precisamente esa relación que hay entre la naturaleza, la arquitectura y la relación entre esos encuentros, ¿no? Como un caso de resolución muy particular. Bueno, acá tenemos la inserción de una piedra, de un material dispuesta en un espacio muy ocurrente, pero que es válido como ejemplo para poder pensar que no existen límites y que nosotros somos diseñadores de esos encuentros, ¿sí? Desde ya que esto es un caso de resolución muy particular, pero podemos analizarlo en relación a la naturaleza, la arquitectura y la conformación del espacio que uno quiere lograr. Que los encuentros son diseñables, y si la intención de ese arquitecto que resolvió este espacio así seguramente lo dispuso. Aquí también podemos observar que las terminaciones en este encuentro es precisamente la combinación de dos materiales totalmente diferentes, una mampostería rasada con la conformación de un semicubierto en una situación de encuentro con un diseño muy casual también, y que precisamente lo que trata de mostrar es estas situaciones donde la combinación de dos materiales forman parte de este diseño. Bien, y ahora continuando con el tema de terminaciones, vamos a estar hablando un poco sobre la materialidad y particularmente sobre las superficies de nuestros techos. Podríamos estar haciendo una especie de clasificación muy genérica. Por un lado, la cubierta exterior, los materiales que podemos utilizar para nuestros proyectos pueden ser cubiertas metálicas, cubiertas cerámicas, cubiertas pétreas, cementicias, de maderas, asfálticas, poliuretánicas, que serían el caso de las membranas. Para el caso de nuestras cubiertas interiores, particularmente hay dos formas de resolución. Una que puede ser aquellos ejemplos que hemos visto, de cielo raso interior visto, o bien cielos rasos de características armadas.
Los materiales también son diversos, los podemos estar materializando en maderas, materiales de características metálicas, materiales plásticos para algunos usos particulares o materiales en acabados de yeso. También tenemos que prestar atención en las medidas comerciales que se disponen estos materiales a los efectos de no solamente tratar la elección del tipo de cubierta exterior como de el cielo raso interior, sino también en función a las limitaciones comerciales que tenemos, ¿sí? Y otro punto a tener muy en cuenta es nuestra vinculación con la estructura diseñada. Acá mostramos la resolución de una cubierta a vista, tanto exterior como interior. Se trata de la ampliación de un local comercial realizado por un docente de nuestro nivel, cuya cubierta está conformada por perfilería metálica debidamente tratada y pintada a la vista, y está con una terminación de una chapa liviana transparente para dar el efecto de luminosidad interior. Y su cerramiento está conformado por chapa ondulada con una terminación particular para darle ese efecto de oxidado debido a que es, bueno, un espacio comercial. Acá también vemos otro ejemplo de cubierta a vista, tanto exterior como interior. En la primera imagen vemos un espacio interior en doble altura, de una cubierta con tramos de superficie transparente y estructura de madera, y mampostería de ladrillo visto interior. Y en la segunda imagen es una superficie semicubierta con una estructura metálica vinculada a su mampostería vertical y con una cubierta tramada de madera con luces mínimas entre cada una de las tablas que la conforman. Bueno, ahora vamos a estar mostrándole algunas resoluciones de cielo rasos como parte del revestimiento interior. Esta imagen, si bien es una imagen de resolución muy particular, me pareció interesante que lo podamos mostrar para que puedan comprender de que no existen límites en el diseño. Si bien esto es un espacio de uso público, acá se ha utilizado como terminación troncos de madera combinados con botellas. Una resolución verdaderamente muy singular, muy atractiva, y esto a su vez acompañado de la forma ondulante que se le ha dado a este cielo raso y que termina siendo como el escenario de este espacio de revestimiento interior. En este caso podemos ver un cielo raso de resolución interior también muy particular. Es un centro de convenciones cuya utilización de material ha sido estudiado desde el punto de vista de la función acústica, y el encuentro de cada uno de estas formas que tiene este cielo raso forma parte de la estética del lugar. También ha sido cuidado con otras cuestiones que tienen que ver con el efecto de la luz, que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, quería también compartirles esta imagen que me pareció también que aportaba un poco como el ejemplo anterior. Acá también les mostramos la resolución de un cielo raso en un espacio público, también con una resolución muy pintoresca, muy llamativa, suspendido, preperforado, donde el efecto de la luz también tiene preponderancia en relación y en combinación con un solado
más bien neutral, con características texturadas, al menos desde su imagen, y una conformación bastante despejada en el diseño del espacio interior. Acá vemos la conformación de un cielo raso de características muy peculiares, tanto desde la materialidad como desde su forma, acompañada de una iluminación muy estudiada para el lugar, y un solado de características rústicas y bastante neutral, de manera de poder enfatizar este curioso cielo raso suspendido. Ahora vamos a estar contándoles un poco sobre las terminaciones en relación a la materialidad de los muros. Podemos entender que las superficies de nuestros muros pueden estar conformados por distintos materiales. Estos pueden ser cerámicos, como los ladrillos, pétreos, conformados por piedras, maderas u hormigones. También podemos pensar que estos muros pueden estar revestidos, tanto en su exterior como en su interior. Los materiales utilizados para revestir nuestros muros pueden ser de características cementicias y morteros, como lo son los revoques o las placas, materiales de características plásticas, maderas, yesos, conformado a través de revoques que pueden ser aplicados o suspendidos, o bien en placas, como lo son las placas de roca de yeso. O bien tenemos terminaciones de papeles o las conocidas pinturas. También para todos estos materiales deberemos conocer sus medidas comerciales y la vinculación con la estructura que lo conforma. Les contamos un poco ahora las terminaciones en relación a la materialidad en la superficie de los pisos, tanto exteriores como interiores, y la diversidad de materiales que existen y que podemos utilizar para nuestros proyectos. Estos pueden ser materiales cerámicos, pétreos, cementicios, maderas, plásticos, vinílicos, alfombras, pinturas y algunos más que no están enumerados aquí. Tenemos que conocer sobre sus medidas comerciales para poder elegir el tipo de piso indicado y poder asesorar a nuestro comitente de manera adecuada, su vinculación con la estructura, con el contrapiso o con el sustrato en el cual deba vincularse este tipo de piso que vamos a elegir, y también dar respuesta a las distintas solicitaciones. Solicitaciones en relación a su uso, al ingreso de agua, a su relación con el sol, con el viento y cualquier otro elemento que pueda generar algún tipo de interferencias con el material elegido. Y acá estamos enfrente a una situación dentro de lo que es el diseño de las terminaciones de los encuentros, en una situación bastante crítica. Y hablo de crítico porque muchas veces las situaciones estas de encuentros, de detalles, muchas veces no son pensadas desde el proyecto, ni tampoco en el transcurso de la obra. Imaginemos que cada uno de estos rincones es un espacio que ha sido atendido desde lo proyectual y desde el funcionamiento de las distintas solicitaciones. Nadie podría imaginar que la resolución de estos ejemplos y un sinnúmero de ejemplos que podemos estar mostrándoles pueda ser resuelto de manera improvisada, sin ser pensado ni imaginado en cada punto. Acá claramente hay una idea de terminación donde cada detalle es mostrado, es exhibido como un detalle de terminación. Y estos encuentros seguramente fueron pensados en cada uno de estos rincones que estamos mostrándoles. Por eso tenemos que prestar especial atención a todas estas situaciones que nosotros deseamos en nuestros proyectos y que no queden librados al azar
o que sea un espacio como que me quedo y veo con cómo lo tapo o cómo lo disimulo o cómo lo oculto. Cada uno de estos rincones amerita una reflexión, un diseño en particular, y tengamos en cuenta que esto sin dudas ha sido pensado desde la etapa inicial, desde la etapa proyectual. Acá les mostramos un catálogo de solados y revestimientos, donde acá deberán interactuar con el comitente en función a la elección del material adecuado debido a la situación de proyecto que tengamos en cada lugar en particular, y donde seguramente la elección de la función estética y la función económica van a ser preponderantes en la elección de estos materiales, sin que nosotros, como proyectistas y directores de obra, perdamos la idea de la importancia del comportamiento frente a las distintas solicitaciones que ya hemos mencionado. Va a tener que ser también estudiada al momento de elegir el material que corresponda. En este caso le mostramos cuál va a ser el proceso de obra, en particular de muros. En la primera imagen a la derecha estamos mostrando la resolución de un revestimiento de piedra para muros exteriores. La segunda imagen hacia la izquierda, un revestimiento de piedra pero en un muro interior que deberá querer tener esa característica en un sector determinado. Y la tercera imagen, un revestimiento cerámico con un diseño particular y facetado en forma de hexágono, que permite la traba y la combinación a través de sus distintos colores en contacto con sus aristas. Como ven, la diversidad de revestimientos pétreos es bastante importante, o sea, tenemos muchas variedades, espesores, dimensiones, colores, texturas, y que va a depender también de la superficie en la cual debemos aplicar. En este caso en particular tenemos que tener muchísimo cuidado con las dimensiones de las piezas, dado que son dimensiones importantes y que no podemos no considerar al momento del proyecto. Esto es, hay revestimientos que van como placas en el orden de los 2-3 centímetros, pero después hay otros revestimientos que duplican o triplican esta dimensión, estamos hablando de 8-10 centímetros, lo cual prácticamente ocuparía el espacio de una mampostería de ladrillo hueco del 8, con lo cual tenemos que tener en cuenta el espesor que va a recibir ese mampuesto para que la colocación y su ubicación sea la conveniente. Acá también las terminaciones en el proceso de obra de nuestros pisos también tiene que ser estudiada y cuidada. No es lo mismo un solado interior que tiene unas dimensiones acotadas en el orden del centímetro, dependiendo el modelo y la marca, que una vereda de exterior en un tipo mosaicos, que en general andan en el orden de los 2,5 centímetros, cuya superficie de vinculación es diferente, con lo cual debemos conocer bien las piezas a colocar para poder dejar las alturas y los niveles correspondientes de acuerdo al tipo de solado que vamos a trabajar. Y finalmente las terminaciones en el proceso de obra para el caso particular de parquizaciones exteriores también tienen un tratamiento particular, si bien no son de tanta precisión. Existen este tipo de baldosas que son preperforadas de material cementicio y que permiten poder traspasar el crecimiento del césped a los efectos de lograr y mejorar el tránsito en las zonas parquizadas sin perder el efecto verde que uno quisiese en un lugar exterior. Si miramos acá el gráfico a nuestra izquierda, podemos comprender y entender que las debidas capas que conforman nuestros solados no son arbitrarias, las tenemos que pensar, entender cuál es nuestro terreno,
cuál va a ser nuestro contrapiso, la dimensión que le vamos a otorgar, cuál va a ser la carpeta para poder nivelar nuestros pisos, y en función de eso también definir el tipo de solado que vamos a trabajar para poder utilizar el adhesivo o el pegamento adhesivo correspondiente, y ver cuáles van a ser las juntas que vamos a tener que dejar entre pieza y pieza dependiendo del tipo de material. También estudiar cuál va a ser la relación de nuestro solado y nuestra mampostería vertical. Si vamos a necesitar dejar algún tipo de junta perimetral a los efectos del comportamiento mecánico de nuestras piezas. Y bueno, cada una de estas cosas son las que vamos a tener que pensar al momento de materializar nuestros solados y poder resolverlo de la manera más conveniente. Bien, llegamos hasta acá al final del tema y nos preguntamos cómo vamos a resolver las terminaciones de nuestro TPU, es decir, las terminaciones que vamos a tener que definir con nuestro comitente. Si bien hemos barrido un sinnúmero de ejemplos y un montón de situaciones particulares, existen muchas más. Lo importante acá es entender el concepto que la terminación es un elemento de diseño que debe pensarse desde el comienzo de la obra. Y para ello nosotros tendremos que dar las instrucciones y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo de la mejor manera la resolución de cada uno de estos espacios que hemos estado compartiendo en el desarrollo de esta conferencia. Acá les estamos mostrando en esta imagen los detalles de una cocina en particular, su representación en planta y en vista, la documentación técnica necesaria que vamos a tener que contar para poder llevar a cabo la obra que vamos a realizar. En la planta, fíjense que aparecen la ubicación precisa de cada uno de los elementos que conforman el espacio de una cocina, esto es, las dimensiones de una mesada, todas las especificaciones técnicas del equipamiento que la misma va a conformar, dimensiones de carpinterías que van a tener que estar relacionadas con su planilla correspondiente, los espacios del mobiliario fijo que vamos a tener que dejar previsto para que todos los elementos y cada uno de ellos sean coincidentes con la realidad. Acá tenemos otro ejemplo de una planta con todas sus dimensiones, del equipamiento fijo como ser la bacha, los armarios y alacenas superiores, los bajomesadas. En este caso en particular está resuelto con una isla central, con las zonas digamos donde van a estar las cocinas, todo lo que tenga que ver con microondas, heladeras, es decir, todos los espacios que vamos a tener que dejar previsto para poder diseñar nuestra cocina y que todo el equipamiento que vayamos a ubicar en ellas estén correctamente diseñados y pensados y que cada uno de los espacios estén contemplados. Acá les mostramos el diseño de un baño en particular, con la ubicación de todos y cada uno de los artefactos fijos, con sus correctas dimensiones y que después van a tener que estar relacionados con las instalaciones que ya veremos más adelante. Fíjense la ubicación, digamos, y el abatimiento de la puerta, los aventanamientos, los centros de cada uno de los artefactos para que cada accesorio quede en la función y en el lugar que tenga que ir. Acá completamos las vistas y dimensiones en un detalle de baño con la determinación de cada uno de los artefactos que va a incluir el proyecto de este baño. Es muy importante definir el arranque de la colocación para minimizar los cortes y darle esa instrucción al operario que va a realizar la tarea, cuáles van a ser la grifería, accesorios, nivel de piso terminado, el tipo de cielo raso, si va a ser suspendido, si va a ser aplicado, si nuestro revestimiento va a tener algún cambio, ya sea en su colocación, algún cambio de material, algún revestimiento
revestimiento diferente que tengamos que pensar y que tengamos que replantear en conjunto con la totalidad de la terminación. Aquí completamos entonces con el resto de las vistas y dimensiones del baño. Acá estamos viendo la ubicación del resto de los artefactos, diseñando la totalidad de las caras con las indicaciones de alturas, dimensiones, modelos que van a ser necesarias para la correcta colocación. Finalmente, en estos detalles de baño podemos contemplar las vistas de cómo va a quedar cada uno de los espacios que hemos diseñado. Pensarlo desde el concepto de la materialidad hasta su terminación definitiva. Y bueno, nos queda entonces la idea de que cada uno de estos lugares, de cada uno de estos rincones, es pensado desde el punto de vista del diseño, tanto constructivo como desde el punto de vista del diseño tecnológico. Y como reflexión final podemos decir que las terminaciones son consideradas como la acción y el resultado de terminar. Pensamos en la respuesta a todas y a cada una de las solicitaciones. Pensamos también en las distintas alternativas tecnológicas que nos ofrece el mercado para poder resolver cada uno de estos detalles y cuáles van a ser las características, particularidades del producto y los modos de ejecución. La terminación en este marco es el tramo final de la obra, tanto del aspecto estético como de los aspectos que hacen que nuestros proyectos sean habitables. Bueno, espero que les haya gustado el tema y que la charla les haya sido de utilidad. Nos vamos ahora a las comisiones a resolver el esquicio de terminaciones, así que nos vemos en los grupos. Muchísimas gracias.